Esta edición de Voz News llega gracias a Liberty University, la casa de estudios donde empiezan tus sueños y se fortalece tu fe. El secretario de Guerra confirma que no se descarta una operación en Cuba al tiempo que Colombia autoriza a Estados Unidos a realizar acciones militares contra la narcoguerrilla. Y Mamdani enfrenta duras críticas de empresarios por su polémico impuesto a las segundas viviendas y la infinidad de promesas incumplidas. Además, al mejor estilo de Diosdado Cabello, el gobierno de México hace un linchamiento mediático contra periodistas críticos de la administración de Claudia Sheinbaum. Esto y más en Voz News, que comienza hoy. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. La estrategia de máxima presión de Donald Trump contra Cuba vuelve a endurecerse y la isla no desaparece de la agenda de seguridad nacional. La administración estudia ya todas las opciones, incluyendo las militares, según ha afirmado el secretario de Guerra Pete Hegseth, al advertir que Washington está dispuesto a actuar. Se considera amenazados sus intereses estratégicos o la base naval de Guantánamo. David Alandete nos tiene el informe desde la Casa Blanca. Buenas tardes, Karina. Cuba vuelve a estar en la lista de prioridades inmediatas de la Casa Blanca después de estos meses más centrado el presidente Donald Trump en Irán. Ha sido el secretario de la Guerra, Pete Hegseth, quien durante una visita a Panamá a participar en el llamado Escudo de las Américas, esa coalición en contra del crimen organizado en el continente americano, hizo una advertencia muy clara, muy directa a la dictadura castrista. Dijo que debe asumir que su hora ha llegado, debe negociar de buena fe, teniendo en cuenta de que se ha establecido el final del mandato de Trump en 2029 como el plazo para ese cambio en la isla. Así lo ha dicho abiertamente la administración Trump. O de lo contrario, según recordó Hegseth, sigue estando sobre la mesa la opción de una intervención militar. Es decir, hay planes de intervención armada en Cuba que el presidente Trump está todavía considerando. On Cuba, the president says Cuba will be next. Is there a military role in that? Like I've said before, and I think you've seen what happened in other cases, all options are on the table, to include military options. And I think Cuba would be wise to pay attention to the willingness of President Trump to assert American strategic prerogatives, and there's certainly no match for the United States of America. And if you see what foreign influence has been able to do in our hemisphere, it's been pretty minimal. The Russians and the Cubans and the Iranians in Venezuela, the way that countries have moved toward the United States, toward the ACCC, toward this partnership, they understand where the balance of power lies, especially in this hemisphere. And that certainly pertains to Cuba. So we're going to have a lot of options there, and we look forward to it. El secretario Hegseth ha participado en esta cumbre del Escudo de las Américas, conocida por su nombre técnico de ACCC, justo después de que el Pentágono anunciara también planes de un rearme, un refuerzo de las tropas estadounidenses en países aliados en el continente americano. El primero, Colombia, después del ascenso al poder de Abelardo de la Espriella. Claramente la administración Trump busca operaciones conjuntas en países de confianza para seguir debilitando a los grupos de delincuencia organizada. También nos recuerdan desde aquí, desde la presidencia de Estados Unidos, que se ha trabajado en paralelo con la campaña contra Irán en extraer presencia de operativos iraníes tanto en Venezuela como en Cuba. El presidente, por cierto, sigue aún sin haber dado las explicaciones detalladas de su salida de la cumbre de la OTAN en Ankara. Dejó atrás al secretario de Estado, Marco Rubio, y aparte de los funcionarios que le acompañaban con la prensa en el Air Force One, y él salió en un avión sin distintivos. En medio de esta crisis de comunicación que todavía no está resuelta, este miércoles anunciaba su marcha de la atril de la Casa Blanca, la portavoz Karoline Leavitt, que estaba en ese rol desde el inicio de esta segunda administración Trump. Ella atribuye su salida a su reciente maternidad, pero el caso es que en este momento de crisis de comunicación también el presidente Trump debe buscar un reemplazo urgente. Aquí en la Casa Blanca nos dicen que ya se están barajando diversas opciones. Esto es todo. David Alandete desde el ala oeste de la Casa Blanca. Y para analizar estas declaraciones del secretario de Guerra Pete Hegseth sobre que Washington no descarta una operación militar en Cuba y la próxima colaboración con Colombia, hoy nos acompaña el coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo. Coronel, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Hola, Karina. Un gusto estar contigo y tu público. Gracias. Coronel, comencemos con Cuba. El aislamiento diplomático y comercial a la dictadura cubana no ha funcionado.
Más bien la han aferrado más al poder. ¿Cree usted que es momento de una acción militar o se debe seguir aislando al régimen de La Habana? No tenemos justificación de una acción militar. Sencillamente se está poniendo presión, pero hay otros países que están ayudando a Cuba, empezando con el régimen socialista de México. Entonces, siempre y cuando México pueda mandar petróleo, alimentos y otros suministros a Cuba, va a ser el cuento de nunca acabar. Obviamente China y Rusia mandan lo que pueden cuando pueden, porque no quieren que caiga el régimen cubano. Entonces volvemos al punto que hemos conversado, que siempre es muy difícil. El pueblo cubano tiene que tomar cartas en el asunto. Coronel, lo que usted acaba de acentuar es sumamente importante. Hay varias personas que lo han puesto sobre la mesa, sobre todo porque bajo el actual gobierno de México se le ha mandado petróleo como nunca antes a la dictadura cubana. ¿Hay algo en ese sentido que Estados Unidos pueda hacer? Le pueden poner presión a Claudia Sheinbaum, pero realmente no hay una manera, digamos, correcta de hacerlo, porque ella realmente tiene la libertad de hacer lo que quiera con los recursos de México, que aunque son los recursos del pueblo mexicano, según dice la leyenda de Pemex, el pueblo mexicano solamente recibe productos caros y se siguen robando todo internamente, y regalarlo a Cuba, pues no es algo que se pueda hacer una presión, a menos que llegue a un punto en que Estados Unidos cancele toda relación económica con México, que dudo que se llegue a hacer. Se puede, pero no es algo viable. No solamente eso, sino que estudios recientes aseguran que ahora a los mexicanos les toca pagar más de 200 pesos per cápita para sostener el costo operativo de Pemex, una situación bastante difícil y con la que muchos mexicanos no están de acuerdo. Ahora, si en algún momento eventualmente se llegase a dar una acción militar, ¿usted cree que podríamos ver algo similar a lo que sucedió en Venezuela, una acción aislada, en este caso para traer ante la justicia a Nicolás Maduro y quizá en el caso de de Cuba, para traer a Raúl Castro, quien tiene ya fuertes acusaciones por parte del Departamento de Justicia? Me imagino que un plan de contingencia para eso ya debe de existir. El problema es la ejecución sin que haya una pérdida de vidas en ambos lados, porque no es necesario que pierdan la vida los soldados cubanos defendiendo a su dictador, ni nuestros soldados en el proceso. Entonces tendría que ser algo muy bien calculado, ayudado por alguien del mismo régimen, igual que fue en Venezuela. Y regresando al tema de México, la corrupción de Pemex ha sido siempre algo absolutamente conocida por el pueblo mexicano y ningún gobierno ha querido hacer nada al respecto. Entonces, todo lo que digan con respecto a Pemex, empezando con la presidenta de ahora, no tiene que ver, todos están robando menos el pueblo. Son muchas, ese es parte del reclamo que escuchamos de gran sector de la sociedad mexicana en torno a lo que está sucediendo con Pemex. Vámonos rápidamente a este último tema que es bastante importante. Colombia, bajo el nuevo gobierno, autorizó operaciones militares conjuntas para combatir el narcoterrorismo y se sumó a la coalición contra los cárteles de las Américas. ¿Cómo podrían ser estas operaciones conjuntas con Estados Unidos contra la narcoguerra o narcoguerrilla, mejor dicho, colombiana? Bueno, sencillamente al nuevo gobierno, que se esperaba que hubiese cambio, deshaciéndose del narcoterrorista que era presidente, sencillamente las fuerzas colombianas van a tener libertad de actuar en contra de los grupos, tanto terroristas internos como los narcotraficantes, los narcoproductores, con el apoyo directo de Estados Unidos en coordinación con el Ministerio de Defensa de Colombia. ¿Ve usted posible la participación de elementos en tierra, de elementos estadounidenses? En muy pocas situaciones. El ejército colombiano es un buen ejército, tiene buenos oficiales, buenos soldados. Creo que el apoyo técnico, el apoyo de satélites, el apoyo de alguna asesoría, pero la presencia de soldados americanos, como dicen, boots on the ground,
llevando a cabo operaciones militares no lo veo viable porque no creo que sea necesario. ¿Podría ser esto el fin de las narcoguerrillas en Colombia? Como dicen los árabes, inshallah, es mucho dinero. Es un cuento de nunca acabar y tenemos que acabar con el mercado, que las operaciones en el Caribe han ayudado. En eso sí, la Marina Mexicana, que es más honesta que los demás, capturó una gran cantidad de heroína hace unos días, pero hay que capturar el dinero. El dinero es lo que hay que quitarles a ellos y con eso se les acaba. Mientras tanto, van a seguir produciendo. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda. Coronel Eric Rojo, como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias de verdad. Gracias, Karina. Buen día a todos. En más información, senadores republicanos incrementarían la presión sobre la Casa Blanca debido a la falta de transparencia. Según el medio The Hill, los legisladores critican abiertamente la gestión de la administración Trump ante la solicitud de un fondo de emergencia de $70,000 millones para financiar el conflicto militar con Irán. La frustración interna aumentó significativamente tras una reunión informativa a puerta cerrada con el vicepresidente J.D. Vance. Los senadores del propio partido afirman que los datos reales sobre las reservas de misiles del Pentágono siguen siendo confusos y poco claros. Aunque el vicepresidente restó importancia a las advertencias de escasez, calificándolas de distracciones, el Senado advierte firmemente que el millonario financiamiento no será aprobado hasta que el Pentágono explique detalladamente su plan de guerra estratégico. Por cierto, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones. Más de la mitad de quienes nos ven a través de esta plataforma no están suscritos. Recuerde que su suscripción es gratis y su apoyo nos ayuda a seguir creciendo. Vamos con más información. Zoran Mandani enfrenta crecientes críticas por la implementación de algunas de sus principales promesas de campaña, especialmente el polémico impuesto a las viviendas utilizadas como segundas residencias. Al mismo tiempo, se deterioran sus relaciones con empresarios, miembros del Consejo Municipal y algunos sectores del electorado. Vanessa Vallejo nos tiene el informe. Vanessa. La luna de miel entre el alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, y los neoyorquinos parece estar dando señales de desgaste. Y es que sus políticas, particularmente las económicas, están molestando a buena parte de la población. Es el caso, por ejemplo, del recientemente anunciado impuesto a las segundas propiedades. A pocos meses de asumir el cargo, el alcalde enfrenta crecientes críticas por algunas de sus principales propuestas, mientras que empresarios, propietarios y sectores del Partido Demócrata cuestionan el rumbo que está tomando la ciudad. Aunque Mandani mantiene una imagen favorable entre buena parte de los votantes, su nivel de desaprobación también ha alcanzado un máximo del 44% según la última encuesta del Siena College. Uno de los mayores tropiezos ha sido el lanzamiento de un impuesto dirigido a propietarios de viviendas utilizadas como segundas residencias. La administración de Mandani enfrentó cuestionamientos después de que miles de propietarios recibieran avisos relacionados con la medida. Veamos a Mandani en rueda de prensa cuando le preguntan por el rechazo del presidente Donald Trump a esta medida. He is looking at ways for the federal government to get involved when it comes to pay-to-tear. What do you think about your maybe bestie or not frenemy at this point getting involved? Okay, I think I'll leave it to the president to share his own opinions on it. I continue to believe in the importance of a surcharge on secondary homes worth more than $5 million, as well as our ability to implement that surcharge. And just to go back to the importance of it, we're here today talking in some ways about art, but in other ways also about affordability. De otro lado, las disputas también están ampliándose hacia el sector empresarial y otros grupos políticos. Mandani ha reducido el acceso tradicional de los grandes ejecutivos al ayuntamiento y recientemente expulsó a numerosos líderes corporativos de un consejo asesor vinculado a un fondo de la alcaldía. Al mismo tiempo, sus posiciones sobre Israel han deteriorado sus relaciones con sectores de la comunidad judía y algunos aliados políticos. Sus críticos sostienen que la combinación de mayores impuestos, nuevas regulaciones y una relación confrontacional con empresarios podría perjudicar a Nueva York. Precisamente este argumento fue convertido en una burla política esta semana cuando apareció en Times Square un cartel agradeciendo sarcásticamente a Mandani por los empleos que estaría ayudando a crear en Florida, presentándolo como responsable de impulsar la salida de empresas y residentes de Nueva York hacia otros estados con mayor libertad económica como Florida.
Aunque este panorama no representa todavía una crisis política para Mamdani, de hecho el alcalde conserva un 69% de opinión favorable entre los votantes probables, según esta nueva encuesta del Siena College, sí que es un campanazo de alerta sobre lo tensas que se podrían poner las relaciones entre el alcalde y los neoyorquinos si Mamdani insiste en sacar adelante políticas tan radicales, particularmente en el ámbito económico. Gracias, Vanessa. Y una nueva encuesta muestra que los dos candidatos al Senado de Texas están en una contienda reñida. Según un sondeo de Emerson College Polling, Nexstar Media, el candidato republicano cuenta con el 47% de apoyo, mientras que el candidato demócrata tiene el 46% entre los probables votantes. Un 5% de los encuestados aún no se ha decidido. Esta contienda en Texas se ha convertido en una de las más seguidas. El análisis electoral independiente ha cambiado su calificación de la contienda a una categoría más competitiva después de las primarias. Con las elecciones de medio término aproximándose, esta carrera por el Senado de Texas sigue siendo muy disputada. El presidente Donald Trump ha reafirmado su respaldo al congresista Byron Donalds en la contienda por la gobernación de Florida. Trump, en un mensaje en sus redes sociales, describió a Donalds como muy respetado y un ganador total, destacando que impulsará la agenda Estados Unidos primero. El congresista Donalds respondió agradeciendo el apoyo y expresando su confianza en ganar la primaria y las próximas elecciones generales. De confirmarse como el nominado republicano, Donalds se perfila para enfrentar en noviembre al demócrata David Jolly en un estado que los republicanos controlan desde 1999 y donde la mayoría de los pronósticos dan como favorito al Partido Republicano. Las primarias republicanas en Florida están programadas para el 18 de agosto. Así nos vamos a la pausa comercial. La mesa de diálogo en Venezuela entre el chavismo y la oposición presenta su primer informe. Los detalles de esto y más al regresar a Voz News. Esta edición de Voz News llega a ti gracias a Liberty University, una casa de estudios que ha formado cientos de líderes con enfoque cristiano desde 1971. Hoy los programas de Liberty, tanto en campus como en línea, le dan a tu familia la libertad de elegir cómo y dónde estudiar. Una comunidad que comparte tu estilo de vida, mentores que conocen tu nombre y ahora hasta $250,000 disponibles en becas diseñadas para familias hispanas que creen en el progreso y en el sueño americano. Porque una visita puede cambiar tu vida y la de los tuyos. Llena hoy mismo una solicitud en liberty.edu/una visita. El régimen de Venezuela y representantes de la Asamblea Nacional de 2015 acordaron el miércoles iniciar un proceso de transformación del sistema judicial del país, así como promover la recuperación de activos de reserva internacional depositados en el Banco de Inglaterra para atender las necesidades por el terremoto del pasado mes de junio. En el acuerdo se busca renovar y ampliar el Comité de Postulaciones Judiciales, activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, hasta ahora controlado por el chavismo. Asimismo, se acordó concentrar esfuerzos para recuperar los activos de reserva internacional, como lo mencionaba, congelados en el Banco de Inglaterra, estableciendo mecanismos de auditoría de los mismos. Con relación al cronograma de ejecución de los acuerdos, Rodríguez y Figuera dijeron que comenzará este mes de agosto con los anuncios oficiales y acciones concretas, aunque hasta ahora no se ha hablado de un cronograma electoral detallado. Y para hablar sobre los alcances de este acuerdo y lo que viene para Venezuela en los próximos meses, nos acompaña David Smolansky, presidente y fundador del Miranda Center for Democracy. David, bienvenido de nuevo a Cuenta Voz News. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a tu audiencia. Gracias. David, ¿cuál es tu análisis o percepción de lo acordado el día de ayer y si crees que cumple con las expectativas de los venezolanos este anuncio? Mira, las expectativas de los venezolanos es la liberación de los presos políticos, es que haya lo más pronto posible unas elecciones verdaderamente libres, transparentes, donde se permita a María Corina Machado como candidata con sus derechos restituidos, donde los venezolanos en el exterior puedan votar, donde haya un Consejo Nacional Electoral independiente, donde el registro electoral en Venezuela se pueda actualizar. Y evidentemente es fundamental que Venezuela tenga Estado de Derecho, y el Estado de Derecho pasa porque hay un Poder Judicial independiente. Vamos a ver si eso que se anunció el día de ayer se cumple, como dijeron de manera impecable el presidente electo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que a pesar de no ser parte de este mecanismo, no iban a entorpecerlo, ni especialmente si trae resultados que favorezcan
la democratización de, Claro. de Venezuela. Y sí diría que hay que tener mucho cuidado con el oro que está en el Banco de Inglaterra, ¿no? Porque si algo ha tenido este régimen estos 27 años son prácticas de corrupción, de malversación y de lavado de dinero. Y no vaya a ser que tengan acceso a ese oro y en vez de ser utilizado para mejorar los servicios en el país, por ejemplo, o mejorar la infraestructura después de los terremotos e invertir en la recuperación de las zonas afectadas de los dos terremotos, nuevamente se vea con ese dinero más escándalos de corrupción y lavado de dinero. Claro, creo que esa es una de las principales preocupaciones de todos. Ahora, otro de los puntos clave de este acuerdo es la reforma del Poder Judicial, hasta ahora controlado por el chavismo. ¿Cuál es la importancia de comenzar con la reestructuración del sistema judicial y por qué no ir por el Consejo Electoral primero? El Poder Judicial es fundamental, no solo en Venezuela, en cualquier país. Si algo hizo Hugo Chávez fue cooptar el Poder Judicial en los primeros años y hacer el sistema de justicia un traje a su medida, donde lo ilegal pasó a ser legal. Y por eso en Venezuela ha habido los presos políticos que ha habido, por eso ha habido inhabilitaciones políticas, por eso, sobre todo cuando yo fui alcalde y mi prioridad era la seguridad ciudadana, a pesar de que la policía hacía su trabajo, en este caso la policía que yo comandaba y aprendía a personas que estaban cometiendo delitos. Bueno, había un sistema de justicia que lo que impulsaba no era precisamente justicia, sino era impunidad. Entonces realmente el delincuente se sentía protegido y el inocente se sentía amenazado, Claro. Perseguido. Pero nuevamente, ojalá esto realmente beneficie a un país que necesita desesperadamente Estado de Derecho, un sistema de justicia independiente y que los tiempos se aceleren en Venezuela para la reinstitucionalización y la democratización del país, especialmente después de lo que ocurrió el 3 de enero. Por supuesto. David, muchos venezolanos se preguntan por qué no participó en estos diálogos María Corina Machado. ¿Crees que era necesario un representante o la propia participación de María Corina en este proceso? Como ya lo explicó en su comunicado con Edmundo González, no fueron incorporados a este mecanismo y si estas conversaciones realmente llevan o contribuyen realmente a que el país se reinstitucionalice, que el país tenga unas elecciones libres pronto, bienvenido sea. Lo que sí estamos muy claros todos los venezolanos es que la líder del movimiento democrático es María Corina Machado. Es una líder no impuesta, sino una líder elegida, una líder que cuenta con legitimidad. Lo ocurrió en las primarias en el 23, 28 de julio del 2024, a pesar de que no le permiten competir, pues se reflejó en el apoyo que le dio Edmundo González y esa victoria incuestionable de casi por 40 puntos a Edmundo González Urrutia, reconocido internacionalmente con un premio Nobel de la Paz y desde que ha estado fuera del país en este año, pues ha mantenido una agenda de muy alto nivel con la comunidad internacional, empezando por las reuniones que ha tenido con el presidente Trump, el secretario Rubio y muchos otros jefes de Estado y cancilleres a nivel mundial. Por supuesto. David, por último, nos queda un minuto. El Miranda Center presenta hoy un informe sobre los recursos de Gaesa. ¿Qué es lo más alarmante y qué tan fundamental es ir contra Gaesa para terminar con la dictadura cubana? Muy importante. Gaesa es un conglomerado militar que muy poca información se tiene. Nosotros pasamos varios meses investigando. Tiene unos activos de 17.900 millones de dólares que superan las reservas internacionales de países como Ecuador y Paraguay. Se estima que Gaesa además maneja entre el 40 y 50% de la economía de Cuba, ya que además su portafolio, por muy opaco que sea, se ha sabido que está en temas de turismo, infraestructura, servicios, finanzas, y algo que este informe logró hacer, y uno de los hallazgos importantes es que en Venezuela hubo una estructura similar que creó Nicolás Maduro hace 15 años aproximadamente, que se llama Camimpec, que fue una empresa dada a los militares para explotar el arco minero, y después vimos
por más de una década como una de las economías ilícitas más importantes en Venezuela fue precisamente el tráfico de oro, entre otros. Entonces, para nosotros nos parecía muy importante en esta coyuntura, después de lo que pasó en Venezuela a principios de año con esa operación militar exitosa que hizo el presidente Trump y con las sanciones, que por cierto, muy bien implementadas, una política acertada. Vemos el Miranda Center for Democracy que ha hecho el Departamento de Estado en contra de Gaesa, en contra de entidades afines a Gaesa y en contra de individualidades que son responsables de Gaesa. Sentíamos que era muy importante ver ese paralelismo porque estas dictaduras han sido dictaduras que han colaborado entre sí por prácticamente 3 décadas y definitivamente el desmantelamiento y el debilitamiento de Gaesa es esencial para que en Cuba finalmente termine una dictadura de casi 7 décadas y se funde la democracia, y así como tantos venezolanos anhelan volver, muchos cubanos también puedan regresar a su isla. Así que bueno, claro, ese es un poco el informe que hicimos. Importantísimo. Mirandacenter.org pueden descargarlo, leerlo. Tenemos una página completamente interactiva y pueden obviamente descargarse el informe y leerlo en detalle. Buenísimo, lo buscaremos. Queremos agradecerte muchísimo al haber estado con nosotros el día de hoy, David, para hablar sobre estos temas tan importantes. Gracias, de verdad. Gracias a ti por la invitación. Mientras el gobierno de México exige a los medios de comunicación códigos de ética y defensores de las audiencias para atender quejas por información que consideren falsa o inexacta, desde Palacio Nacional se señala y exhibe a medios, periodistas y críticos que cuestionan el desempeño de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una práctica similar a la que llevan a cabo gobiernos autoritarios de izquierda. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la información. Alejandro. Karina, te saludo con gusto. Y el enfrentamiento entre el gobierno de México y sus críticos en medios de comunicación y redes sociales es cada vez más fuerte. La consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que durante 7 meses se analizó lo que el gobierno identifica como un ecosistema digital de derecha al que atribuye la difusión y amplificación coordinada de mensajes contra el movimiento de izquierda denominado Cuarta Transformación y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y luego, cómo esos mensajes se están difundiendo con una intención, digamos, de perjudicar, de lastimar, pero sobre todo de mentira, asociada muchas veces a la mentira. Este es el fenómeno. Durante el espacio Derecho de Réplica, el gobierno ha presentado mapas y análisis sobre la circulación de determinadas narrativas en Internet, identificando cuentas que, según su propia clasificación, funcionan como bots, medios digitales y cuentas amplificadoras, que según esto son 54 con 282.866 publicaciones que originan el mensaje. La funcionaria expuso los nombres y cuentas de los medios y de las personas que hacen críticas al gobierno, una práctica similar a los gobiernos de régimen izquierdista como el de Venezuela. Dice el miserable Miguel Ángel Rodríguez. Ya entonces cuando una ratica como esta escribe, ya uno sabe por dónde vienen las cosas. Esta estrategia del gobierno ocurre en paralelo a la discusión sobre los nuevos lineamientos de los derechos de las audiencias, en el que el Ejecutivo sostiene que no se busca censurar a los medios, se busca que los medios de comunicación tengan un código de ética, designar a una persona defensora de las audiencias para cuando se difunde una información no real. Es por eso que el partido de oposición Acción Nacional propuso una iniciativa legal para regular el derecho de réplica en las conferencias de la presidencia. Es una amenaza de censura a nuestra voz. Por lo que la presidenta Sheinbaum así respondió. Todos pueden hacer el mismo ejercicio. Tiene su chiste sostener todos los días una conferencia de prensa. En este contexto, el Partido Acción Nacional propuso que las conferencias de prensa de la presidencia queden sujetas al derecho de réplica cuando se difundan datos falsos o inexactos. La iniciativa plantea un plazo de 3 días hábiles para responder a las solicitudes, por lo que mientras el gobierno reclama su derecho a responder a los medios y señalar lo que considera información falsa, habrá que ver si el derecho de réplica aplica y opera con el mismo criterio desde Palacio Nacional. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roldán.
Las labores de rescate tras el terremoto de Colombia entraron este miércoles en su fase crítica. Socorristas aceleran la búsqueda bajo los edificios caídos antes de que concluyan las primeras 72 horas consideradas cruciales para encontrar sobrevivientes. Con una magnitud de 7.4, el sismo del lunes en la mañana es el más mortífero que ha sacudido Colombia en lo que va del siglo. Poblaciones del Pacífico y la turística región cafetera fueron las más afectadas. Los equipos de emergencia en Pereira y Cali avanzan sobre las ruinas con grúas y perros mientras remueven pedazos de concreto con sus manos. Las labores de búsqueda se acercan al periodo en el que se considera más improbable encontrar sobrevivientes. El terremoto ha dejado cifras de al menos 265 muertos, unos 3.500 heridos y casi 500 desaparecidos, según las autoridades. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de voces. Hay decisiones que cambian tu vida por un momento, pero hay algunas que la cambian para siempre. Las puertas que se abrieron acá en Liberty fueron innumerables. Todo cambió cuando crucé esas puertas. No lo sabía entonces, pero estaba entrando en mi propósito. Como le informamos, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó en Panamá que Washington no descarta una intervención militar en Cuba. De igual manera, informó que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó operaciones militares conjuntas para combatir el narcoterrorismo y dijo que se sumó a la coalición contra los cárteles de las Américas. Para analizar este y otros temas, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Diego Loyo, analista político, Alfonso Aguilar, abogado y analista político, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos. Alfonso, comenzamos con esto. Durante años la política hacia Cuba se centró principalmente en el aislamiento diplomático y comercial, sin éxito. A cambio, el régimen se ha fortalecido. ¿Crees que esta postura de la administración Trump marca una evolución necesaria hacia la doctrina de paz a través de la fuerza? Bueno, totalmente. O sea, es llevársela a la máxima expresión. Es la política de presión máxima. Lo que pasa es que si estábamos aislando a Cuba, hubo un periodo a partir de la administración Obama de normalización de relaciones para que entrara inversión americana, que al final esa inversión terminaba en manos del gobierno y en consolidando el régimen comunista. O sea, que quede claro, Barack Obama y después también Joe Biden ayudaron a consolidar el régimen marxista represivo de Cuba. Esa es la realidad, a cambio del apoyo de unos intereses corporativos económicos de Estados Unidos. Esta administración ha regresado a la política del aislamiento, pero poniéndole más presión todavía, llevándola, como dije, a su máxima expresión. Y como dijo Hegseth, incluso la intervención militar es algo que sigue sobre la mesa. Es algo que hemos discutido en otros momentos. Te quiero preguntar algo sobre eso, Alfonso, y discúlpame que te interrumpa, pero al inicio del noticiero entrevistábamos al coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Eric Rojo, y él decía que no había las condiciones para una operación militar en Cuba. ¿Disientes con él? ¿Cómo lo ves? Bueno, no sé, honestamente yo no soy un experto militar, pero Hegseth y el presidente están diciendo que eso es una alternativa. Hegseth dijo a los cubanos que escuchen al presidente porque el presidente se lo toma en serio. Yo no sé si es posible o no. Sí te puedo decir que mucha de nuestra audiencia, nuestros amigos y hermanos cubanos, sí están desesperados. Están desesperados en la isla porque están sufriendo mucho, no hay comida, sanidad, etcétera. Y pues obviamente sus familiares en Estados Unidos están preocupados por ellos. Claro. Entonces yo creo que sí hay una expectativa de que suceda algo. Por supuesto, y quizá incluyendo una acción militar. Entonces, yo creo que hay mucha desesperación. En cierto sentido es parecido a Venezuela, donde hay mucha gente diciendo, bueno, ¿cuándo se van a dar estas elecciones? ¿Verdad? Y ya hablaremos de eso más adelante. Claro. Pero en Cuba yo creo que la gente está preguntando, bueno, esa intervención militar, ¿cuándo se va a dar? Yo creo que no sé, o sea, muchas cosas están sucediendo, pero obviamente hay muchas preguntas. El régimen está sintiendo esa presión, pero como en Venezuela, sabemos que esto es un régimen recalcitrante y ellos están esperando.
esperando que puedan sobrevivir estos años Claro. Y quedarse en el poder. Claro, y quizá no se dé una campaña militar como tal, pero se puede dar una operación quirúrgica como sucedió con Nicolás Maduro, ¿no? Hay todas las condiciones para ello, eso sí, en contra de Raúl Castro. Ahora, Orlando, el anuncio de operaciones conjuntas de Estados Unidos y Colombia, ¿crees que podría ser el prefacio de una operación contra la narcoguerrilla, como lo hizo Estados Unidos contra el Niño Guerrero en Venezuela? Absolutamente. Es que el Niño Guerrero es el precedente de lo que vamos a ver en Colombia. Yo creo que además es el precedente de lo que va a ser el tono de pues el hemisferio por los próximos 2 años, al menos hasta que concluya la administración Trump. Esta Counter-Cartel Alliance que arma el secretario de Guerra y la razón por la que va a Panamá, lo que busca es permitirle a Estados Unidos acceso a estos países para llevar a cabo operaciones militares que neutralicen cárteles del narcotráfico, pues más allá de las fronteras de Estados Unidos. Esto da, por cierto, muy en concordancia con lo que el Departamento de Estado compartió hace unos días, que fue el intento por parte de la administración Trump de rescatar la doctrina Monroe y nuevamente marcar el predominio, la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. De la Espriella autoriza a Estados Unidos. Yo creo que no era una decisión que realmente estaba en manos de la Espriella, simplemente fue una formalidad, pero es lo que va a permitir que realmente el gobierno de la Espriella también sea exitoso en aplicar la política de seguridad. Hoy por hoy, después de tantos años de mengua y sobre todo luego de la presidencia de Gustavo Petro, el ejército colombiano no tiene las capacidades para enfrentar solo al narcotráfico y la guerrilla y sin Estados Unidos no puede llevar a cabo el plan de seguridad. Importante rápidamente lo que dijo Hegseth también de que van a trabajar con el Congreso para conseguir, esto lo dijo el Departamento de Estado, para conseguir un paquete, que se apruebe un paquete de 1.1 mil millones de dólares para este trabajo con Colombia. O sea, esto es una especie de nuevo plan Colombia para realmente atender esto seriamente. Por supuesto. Diego, ¿cuál es tu análisis de estos anuncios de Hegseth sobre Cuba y del acuerdo con De la Espriella? Bueno, yo recuerdo cuando el secretario Hegseth dijo que iba a expandir nuevamente, a fortalecer nuevamente la esfera de influencia de Estados Unidos y se hablaba de Greater North America, de la Norteamérica grande, que incluía en el mapa, si bien recuerdan, Venezuela, Colombia, creo que Ecuador también, definitivamente Panamá, y lo está cumpliendo. Al final, lo que está haciendo Estados Unidos es aplicar la lógica de cualquier nación que quiere defender la seguridad, la vida y la libertad de sus ciudadanos, que es defenderlos dentro de su territorio y de las amenazas cercanas a su territorio que puedan tener un impacto negativo, sea narcotráfico, sean regímenes como el cubano, que son aliados de Irán, Hezbollah, etcétera, o sea cualquier otra amenaza que pueda surgir. Lo que están haciendo en Colombia es la continuación de una política muy exitosa, como decía Orlando y Alfonso, durante la época de Uribe, para poder eliminar a las narcoguerrillas dentro de este territorio e incluso una continuación de la presión que están haciendo en el territorio mexicano. Pero es que además va mucho más allá de solamente el narcotráfico. Va en contra de cualquier tipo de amenaza que exista contra Estados Unidos que esté cerca de sus fronteras. Y así vemos cómo están maniatando el régimen venezolano después de la extracción de Maduro, están asegurándose que el régimen cubano eventualmente cambie o caiga, y seguramente seguirán apoyando a todos esos aliados que tienen en Latinoamérica para que los temas tanto de seguridad como en contra del narcotráfico sigan siendo una prioridad en el continente y sobre todo liderados por los Estados Unidos. Claro, así es, Diego, y lo más importante es que todo esto en beneficio de los ciudadanos de estos países, que no se nos olvide. Vámonos al siguiente tema que acapara titulares. Tras 5 días de reuniones, los representantes de la Asamblea Nacional de 2015 y la delegación del régimen chavista
acordaron renovar todo el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, así como liberar el oro protegido en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del terremoto. Orlando, comienzo contigo. Ayer los representantes de esta mesa de diálogo ofrecieron una conclusión de lo que se ha acordado hasta ahora. ¿Cuál es tu análisis de lo que dijeron y si tú crees que cumple con las expectativas de los venezolanos? Mira, el anuncio es importante. Estamos hablando de la reforma absoluta del sistema judicial. Si eso se concreta, probablemente es el cambio institucional más importante que sufriría el chavismo a beneficio, obviamente, de los venezolanos en 27 años de régimen. Y obviamente sería un paso decisivo. El Tribunal Supremo de Justicia era el brazo persecutor de la política represiva del chavismo. No había violación de derechos humanos que no fuera avalada por el Tribunal Supremo chavista. Persecución contra disidentes, contra opositores, cárceles, prisión, aval de los fraudes. El Tribunal Supremo ha sido fundamental, como siempre lo es, no es una especie de tiranía de togas. Ahora, todavía es prematuro para evaluar este mecanismo. El anuncio no significa la concreción. El anuncio es positivo y genera expectativas, y las expectativas nos obligan a estar vigilantes y atentos con entusiasmo muchos, pero no es momento de asumir que este mecanismo ha hecho un buen trabajo o que efectivamente ya se dio un paso decisivo. La verdad es que todo depende de en qué deriva este anuncio, porque no solamente tiene que haber un tribunal nuevo, con gente nueva, sino que tiene que ser gente que genere confianza, que sea honesta y que obviamente sea transparente y dé la sensación de que es profesional el nuevo tribunal. Claro. Que va a salir de esto. Si al final este anuncio deviene en que el régimen mete gente del mismo sistema a dirigir el tribunal, pues estamos hablando de un reciclaje y entonces podemos criticar este mecanismo y denunciar el fracaso de esta medida. Por supuesto, creo que es sumamente importante tratarlo con cautela, optimismo y cautela. Diego, como lo vemos, se acordó reformar el Poder Judicial, sustituir a los magistrados de todas las salas del Supremo. Muchos se preguntan por qué comenzar con el Poder Judicial y no con la reestructura del Consejo Electoral, ya que muchos están esperando también que haya votaciones lo más pronto posible, elecciones lo más pronto posible. Quiero preguntarte qué piensas de este anuncio y si te preocupa también el acceso que se le va a dar al régimen a los fondos de Venezuela en Inglaterra. Empiezo por lo segundo porque es muy fácil. A mí todo lo que le dé acceso a cualquier cosa del régimen venezolano me preocupa. No hay forma ni manera en que se pueda confiar en una sola persona que ya esté ligada al chavismo en estos 26 años. Cualquier persona ligada al chavismo tiene problemas de corrupción. Ahora, lo que no tenían hasta el 3 de enero de este año era el tutelaje de los Estados Unidos. Entonces, el mecanismo del oro dependerá 100% de cómo se estructure. Recordemos que a raíz del 3 de enero le quitaron la fuente de ingresos de corrupción más grande que tenía el chavismo, que era el petróleo, que traficaban por mercado negro. Le quitaron la segunda más grande de entrada al chavismo, que era el narcotráfico, ya con todo el operativo que hizo Estados Unidos alrededor, y por ende el chavismo se quedó sin muchas fuentes de ingresos. Si esta movida que está haciendo Jorge Rodríguez muy astutamente es para lograr conseguir ingresos adicionales a los que hoy en día tienen utilizando el oro, pues no estaríamos de acuerdo y sería algo bastante preocupante. En cambio, si se maneja como se están manejando los ingresos petroleros a través de Estados Unidos, sería algo hasta positivo porque volveríamos a tener ese poder sobre los ciudadanos venezolanos, poder sobre ese oro. En cuanto a la diferencia de tiempos del TSJ versus el Consejo Nacional Electoral, con total sinceridad, dependerá del resultado. Si el TSJ entran personas correctas, personas honestas, personas que quieren transformar Venezuela en un país libre y democrático, pues qué bueno que empiecen por ahí porque realmente hay muchas leyes y muchas reformas que se tienen que hacer. Si el anuncio del Consejo Nacional Electoral y el subsiguiente cronograma electoral se hace en los siguientes meses, no importa que hayamos empezado por el Tribunal Supremo, pero al final
Lo importante es que realmente se ejecute. El chavismo es muy hábil en sentarse a negociar y firmar acuerdos y después no cumplirlos. Y sobre todo es muy hábil en vender personas no pulcras como si fueran tecnócratas. Entonces esperaremos primero a que anuncien quiénes son las personas y cómo suceden los hechos. Alfonso, ¿crees que hay confianza en este proceso de diálogo y qué tan difícil va a ser para Estados Unidos garantizar que se cumplan todos estos puntos que hemos discutido? Bueno, no va a ser fácil. Yo creo que Estados Unidos ha aplaudido el comienzo del proceso. Yo creo que es importante. Ahora se menciona la reforma del Poder Judicial. Se aplaude eso, pero comparto un poco la suspicacia de los compañeros, ¿verdad? Este régimen quiere quedarse, atornillarse en el poder y va a tratar de moverse muy lento. Entonces, declaraciones rimbombantes, reforma judicial, suena muy bonito, ¿verdad? Pero a la par va con, vamos a descongelar fondos. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la transición? Yo creo que Marco Rubio mencionó 3 puntos muy importantes que yo creo que pueden ahora discutir las partes inmediatamente. Primero es el tema del Consejo Electoral. Yo creo que lo había mencionado Marco Rubio, hay que reformar el proceso electoral. Creo que se puede empezar ahora, o como decía Diego, pues por lo menos que lo hagan próximamente. Segundo, una discusión para garantizar la plena libertad de prensa. Eso es importante. Creo que se puede tener esa conversación y se puede llegar a un acuerdo y garantizar esa seguridad de prensa. Eso se puede verificar rápidamente. Y tercero, plena participación de los partidos políticos, que puedan organizarse, que puedan coordinar. Eso es algo concreto, que quizás es hasta más sencillo que la reforma entera del Poder Judicial, ¿verdad? Entonces yo creo que hay unas cositas que son importantes, que no quieren tocar ahora, pero que deberían de tocar próximamente y que son aspectos concretos que ha mencionado Marco Rubio para que entonces podamos proceder a unas elecciones y a la plena transición democrática. Como digo, tengo mis sospechas, tengo mis dudas. Es muy posible que próximamente el secretario de Estado y otros tengan que levantar el teléfono o tengan que hacer una visitita y recordarles al régimen de Delcy y comparsa cuál es el objetivo ulterior, que es que ellos dejen el poder y que haya una democracia. Complejo este proceso del cual seguiremos al pendiente. Nos vamos ahora sí a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos con más. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Se desata la polémica luego de que se diera a conocer que el aeropuerto de Dallas Fort Worth instalará estaciones de lavado de pies islámico financiadas con fondos privados para mejorar la higiene de los baños, lo cual ha abierto un intenso debate cultural. El proyecto se financia con fondos privados, como lo mencionamos, para evitar que el agua se acumule en los pisos de los baños y proteger las encimeras de los lavamanos. Regresamos con nuestros analistas. Esto sucede como resultado de que aparentemente pues estas personas se lavan los pies literalmente en los lavamanos de los baños públicos en el aeropuerto. Sabemos que la gente cuando está viajando te lavas los dientes en el lavamanos, entonces ha sido muy, muy antihigiénico, por supuesto, que haya un sector que utilice esto para lavarse literalmente los pies. Comienzo contigo, Alfonso, esto ha desatado muchos comentarios. ¿Se trata de una simple solución técnica o crees y estás de acuerdo con quienes aseguran que se trata de una concesión ideológica de un espacio público en los Estados Unidos? A ver, yo trato de verlo lo más objetivo posible y reconozco, y lo he dicho en otros programas, que el recibir inmigrantes, gente que viene aquí a vivir a Estados Unidos, que sean musulmanes en grandes números, puede ser un problema y es algo que tenemos que discutir. Dicho eso, primero que nada, desde un punto de vista higiénico, no le recomiendo a nadie lavarse los pies en un lavamanos o en un inodoro, me parece una muy mala idea. Entonces, en ese sentido, pues tener una otra
¿verdad? Y no sé, un bidet, yo no sé cómo llaman esa cosa, para lavarse los pies, pues quizás sea una buena idea. Yo también creo en la libertad religiosa, ¿verdad? Y en ese sentido, si hay gente, recordemos que una persona llega a un aeropuerto, no necesariamente es para quedarse, quizás es un vuelo de tránsito, pues facilitar eso, pues quizás no es una mala idea. O sea, a mí no me ofende, sé que es una práctica religiosa, las abluciones, etcétera, ¿verdad? Pues no necesariamente es un problema. A mí lo que más me preocupa es el dejar que muchísimos musulmanes se asienten, se establezcan en los Estados Unidos, creo un mayor problema. Digo, sí me frustraría si se hace este acomodo y en los aeropuertos no hay capillas cristianas, pero yo entiendo que en todos los aeropuertos hay capillas cristianas que son ecuménicas e interreligiosas, incluyen otros grupos. O sea que, mira, y si es con fondos privados, pues honestamente no me molesta tanto si va a ayudar al tema de la higiene. No creo que quizás es importante de todas maneras en lo que construyen esos bidés que pongan, sí, unas señales que digan no se laven los pies, los lavamanos. Pero un acomodo no necesariamente me ofende, ¿verdad? Creo que demuestra cierta sensibilidad religiosa. Vamos, no es que yo crea en el Islam. Se ha abierto un gran debate, por supuesto. Vámonos contigo, Orlando. La medida, dicen, es puramente funcional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vos sí que estoy completamente en desacuerdo con mi amigo. Es una rareza, primera vez que ocurre en este panel con mi amigo Alfonso, pero es que esto es un acomodo ideológico y religioso. En los aeropuertos hay duchas, muchos aeropuertos hay duchas, hay veces que hay tramos que son larguísimos. Yo mismo he aprovechado en salas VIP, lo que sea, para poder descansar. Eso está bien. ¿Por qué? Porque la gente en general lo usa. Pero aquí estamos hablando de una particularidad. Es decir, es una instalación que se corresponde con lo que quiere una comunidad. Eso es discriminación positiva. Es darle algo a una comunidad en específico porque tiene una práctica particular. Y es una discriminación positiva que, por cierto, no se corresponde con la identidad americana. Esto no lo hacen los americanos. Los americanos en un aeropuerto, probablemente si viajan a Dubái, tienen una escala larguísima en Frankfurt, lo que sea, pues se ducharán, se cepillarán los dientes, todas esas cosas. Y son prácticas que son universales. Pero esto no se hace en Occidente, no se hace en Estados Unidos. Cuando un americano viaja a un aeropuerto de Dubái, un aeropuerto de Omán o cualquier país árabe o musulmán, pues probablemente verá cosas, comodidades o instalaciones que les hará ruido, pero porque se corresponden con la identidad del país en el que están esos aeropuertos. Y está bien que las cuiden, y seguramente hay cuestiones culturales que incluso incomoden. Hay baños en Medio Oriente o en Asia Menor donde no hay inodoros, por ejemplo, y el americano no puede pretender a que entonces los aeropuertos los baños en esos aeropuertos sean de esta manera. De la misma manera tenemos que defender, creo yo, la identidad americana, sobre todo cuando aquí hablamos de un componente que es particular. No es cualquier religión, no es cualquier comunidad. Es una comunidad y es una religión que es públicamente hostil con la americana. Y otro punto importante, esto sucede mientras al mismo tiempo de los colegios, de las plazas públicas, quitan crucifijos, quitan imágenes alegóricas al cristianismo, tratan de desacralizar las sociedades occidentales, de avanzar en un secularismo tremendo, mientras al mismo tiempo son absolutamente condescendientes con gente que es ajena a nosotros. Diego, ¿cómo lo ves? ¿Crees que este tipo de adaptaciones sienta un precedente para otro tipo de demandas? Mira, yo puedo entender perfectamente al administrador o la persona que tomó esta decisión específicamente para tratar de solventar un problema que es el problema de hay gente lavándose los pies en el lavamanos o en el inodoro. También puedo entender perfectamente a la persona que siendo nativa de Dallas o siendo nativa de cualquier de otras zonas de Estados Unidos, porque no es el primer aeropuerto, también está en Chicago y creo que hay un par más. Entiendo perfectamente que una persona nativa de estas zonas diga por qué tengo que adaptar yo mi hogar, mi casa, mi infraestructura a estas personas que vienen de viaje. Realmente ambos caras de la moneda tienen algo de razón. Lo que a mí me parece absurdo es que sigamos tratando
como niños a aquellas personas que vienen de una religión tan intolerante, que no permite que se rece, sus mismas personas, sus mismos religiosos no pueden rezar sin lavarse los pies antes. O sea, que no tienen absolutamente ningún tipo de flexibilidad a la hora de rezarle a Dios, porque si no lo haces con los pies lavados, entonces puede ser un pecado. Es el absurdo que tenemos en este islamismo extremo que estamos tratando de acomodar en Occidente, y como muy bien decía Orlando, no es compatible con Occidente. Entonces, más allá de la decisión administrativa específica y sobre todo privada de invertir o no en resolver una situación del día a día en los aeropuertos, yo creo que tenemos que ponerle un ojo muy importante a lo que está sucediendo con la sociedad occidental. La sociedad occidental está permitiendo que se eliminen todas las características importantes que hicieron que la sociedad occidental no solamente fuera libre, sino la más próspera de la historia de la humanidad, y está permitiendo que entren civilizaciones, no para mejorar, no para compartir, no para generar cooperación y crecer juntos, no, para imponer sus demandas y eliminar todo aquello que nos hizo a nosotros libres y prósperos. Creo que ese es el punto más preocupante. ¿Qué otras concesiones van a exigir, no? Eso sería... Correcto. Terminamos este tema contigo y nos vamos al siguiente. Sí, no quiero extender mucho la discusión sobre el lavado de los pies, pero lo único, porque no quería dar la impresión, porque Orlando dio la impresión de que no estaba de acuerdo o sea, yo realmente estoy en términos generales de acuerdo con Orlando. O sea, lo que me refiero es, en el caso particular de un baño, donde hay tránsito internacional, donde hay un problema de higiene, yo lo pudiera entender. Obviamente, yo no estoy a favor de que se pongan este tipo de videos en todos los baños en Estados Unidos, etcétera. Me preocupa que haya una presencia grande musulmana en los Estados Unidos. Ahora, si se trata del tránsito en un aeropuerto que tiene vuelos internacionales, lo pudieran entender. Y se paga con fondos privados, pues quizás lo puedo entender. Pero no estoy totalmente en desacuerdo contigo. ¿Qué opina la gente? Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y déjenos saber sus comentarios sobre este tema. Vámonos al último tema que preocupa bastante, y es que en México, la consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum, Luisa María Alcalde, publicó una lista de nombres de periodistas, medios de comunicación e influencers asegurando que propagan noticias en contra del gobierno. Orlando, comienzo contigo. ¿Qué te parece esto que a muchos les recuerda lo que ha hecho en Venezuela Diosdado Cabello? Absolutamente, es una práctica inherente a cualquier sistema de carácter totalitario. La persecución de la prensa, la estigmatización, meterlas en listas. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia en todos los regímenes, y desafortunadamente esto está llegando a una de las democracias más importantes del hemisferio occidental, que es México. México es un país sumamente importante, esto no es cualquier cosa, y obviamente es un país muy volátil y frágil desde el punto de vista de las instituciones, sobre todo porque ha sido demarcado por el narcotráfico, por toda la vida prácticamente, la vida contemporánea, pero es grave que el gobierno avance en estas prácticas autoritarias, y es simplemente uno de las políticas que se suman a otras autoritarias que hay, y lo que hemos visto en las últimas semanas es un ahínco contra la prensa bastante particular que bueno, debería alarmar y debería provocar reacciones o sanciones por parte de, por ejemplo, Estados Unidos. Quiero que escuchemos parte precisamente de cuando se están leyendo estos nombres, y que escuchemos, vamos a escuchar primero un poco de cuando se leen estos nombres y luego les comento el segundo video. Medios y comentaristas. De aquí se origina y se legitima el mensaje. Entonces tenemos varias cuentas, Atypical, tenemos Viviana Velasco, Adela Micha, Ciro Gómez. Principalmente vemos que quienes tienen mayor interacción, adelante, nos falta una segunda, Latinus, Lourdes Mendoza, Marcelo Carrillo, México a la derecha, todos ellos son los medios que principalmente son los que originan el mensaje. Vemos que se les expone por nombre personal de periodistas, por cuenta pública, por nombre de medio de comunicación. Ahora, lo irónico de todo esto es que hace apenas unos años, cuando Claudia Sheinbaum era jefe de gobierno de Ciudad de México, se pronunció contra este tipo de censura. Escuchemos. Esto es una posición fascista, así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo,
el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? Entonces, esto es la derecha en nuestro país, los que quieren hacer listas. Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie. Hace apenas 5 años, esa era la respuesta de la entonces jefe de gobierno de Ciudad de México. Alfonso, esto además se da en el contexto de las nuevas regulaciones, supuestamente para la protección de las audiencias, que van a sancionar con fuertes multas económicas a quienes no las acaten. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo sabía que querías discutir este tema, o sea que hice mi tarea, mi asignación, y me vi toda esa porción de la mañanera, que fue difícil escuchar esa voz aguda, chillona, porque fue una presentación bastante larga. Pero fíjate, no es solo una lista de periodistas que a ellos no les gustan. O sea, la presentación fue, ellos querían desenmascarar esta red de amplificación de falsedades. Ellos dicen que hay todo un sistema, desde las investigaciones periodísticas a los comentaristas que utilizan esas investigaciones, a otras personas y figuras públicas que hacen comentarios repitiendo, replicando esas supuestas mentiras. Cuando uno ve estos medios, cuando uno ve estas personas, vemos gente en todo el espectro del mundo político, o sea, desde Jorge Ramos hasta el derechista, ultraderechistas de México, qué sé yo, desde la Reforma a medios digitales de derecha. Entonces, básicamente, lo que ellos están de una manera muy sofisticada criticando en esta presentación es el proceso democrático. Eso es lo que estaban criticando. Cualquier persona que difiere de la presidenta Sheinbaum está de alguna manera coordinando para mentir. Son todas falsedades. Y critica a todas las personas en el proceso democrático. Pues obviamente una democracia donde hay debates vigorosos, ¿verdad? Pues esto va a suceder. Eso no quiere decir que estemos coordinados. De hecho, dudo que Jorge Ramos esté chequeando con la ultraderecha de México para coordinar mensajes, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa en una democracia. Claro. Y obviamente, si no te gusta la democracia, como decía Harry Truman, ¿verdad? El que no le guste el calor, que no se mete en la cocina. Pues lo mismo con ellos, ¿verdad? Tienen que resistir los embates y sencillamente, como ellos dicen, derecho de réplica, pues que expliquen por qué no están, se equivocan. Pero obviamente eso es un ataque deliberado, no solo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero al proceso democrático. Ellos son los fascistas. Diego, cerramos este delicado tema contigo. Un país en donde es considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, un país en donde se dan ataques contra periodistas, asesinatos contra periodistas, en donde se ponen estas nuevas medidas que muchos dicen que es para cooptar aún más la libertad de prensa y la libertad de expresión. ¿Cómo lo ves? Bueno, el manual de la izquierda de la manipulación a través de la mentira. Ya vimos unas leyes similares, quizás no con el mismo impacto, pero leyes similares que estaba proponiendo, por ejemplo, Pedro Sánchez en España. Por supuesto, sabemos el historial en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa que tienen regímenes aliados de Morena y de Sheinbaum, como pueden ser el cubano, el venezolano, hasta el 3 de enero, etcétera. Pero a mí lo que me parece es que esto demuestra una profunda debilidad ante el debate, una profunda debilidad ante las ideas distintas, una profunda debilidad ante cualquier crítica o cualquier comentario que no vaya a favor de este gobierno en México o de cualquier gobierno que trate de coartar la libertad, no solamente de prensa, sino de expresión. Al fin y al cabo, en esa lista hay personas que no son periodistas. En esa lista han incluido personas que sencillamente están buscando generar, como bien decía Alfonso, un movimiento político, aunque sea sobre temas específicos. Estamos hablando de no tener capacidad de responder y de tener una contrapropuesta o un contraargumento y que sencillamente se tenga que utilizar y abusar del poder del Estado para acallar a estas personas. Entonces, mi conclusión es que cualquier persona que intenta utilizar el poder del Estado, ya sea con multas, ya sea con leyes o ya sea con cárcel o el exilio,
Cualquier persona que trate de utilizar el poder del Estado para acallar críticas o pensamientos distintos es una persona que tiene una debilidad absoluta frente a cualquier argumento contrario. Triste y preocupante lo que está sucediendo en México. Así llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diego Loyo, Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar. Gracias a usted. Déjenos sus comentarios en nuestro canal de YouTube, @VozMedia, ya que está ahí, suscríbase y active las notificaciones para que siempre esté al tanto de lo nuevo. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.